Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. En este vamos a hacer nuestra presentación de estudio, nuestro tema es la preferencia de estudio de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en el periodo lectivo 2019-2. Lo que en el trabajo se ha realizado para dar a conocer los temas que hemos aprendido durante el curso. Asimismo, aporta al proceso de formación del profesional con el conocimiento de los procedimientos para poder inferir propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa mediante la estimación de parámetros estadísticos, por lo que la estadística inferencial le permite al estudiante tener una herramienta fundamental para afrontar las exigencias en el mercado laboral de ámbitos a realizar estimaciones, proyecciones que le permite tomar decisiones acertadas, así como la determinación de una muestra adecuada en el campo de la ciencia y la ingeniería. Doy pase a mi compañero Jordi. Buenas noches, profesor. Voy a hablar sobre el planteamiento de problemas. Hemos decidido plantear el problema de la preferencia de estudio de los alumnos de la UTP y así lograr cuál es la preferencia de los alumnos de la UTP y si la UTP ayuda y refuerza a los alumnos en su etapa universitaria, además de ver si en realidad hay una mejora en los alumnos. Como objetivo general, hemos considerado identificar y analizar la preferencia de estudio de los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú en el periodo lectivo 2019-2, aplicando las diferentes herramientas y técnicas de análisis de una muestra y modelamiento para estimar los principales parámetros o características de la población en el campo de la ciencia y la ingeniería. Como objetivos específicos, hemos considerado los siguientes: determinar el tiempo que consideran estar en el canal Hugo los alumnos de la UTP, definir las horas semanales que utilizan los alumnos de la UTP en los canales virtuales, identificar el promedio de alumnos que usan frecuentemente las PC, determinar el porcentaje de alumnos que consideran que el canal virtual de la UTP es útil, evaluar si la concurrencia de utilización de PCs es de los alumnos de administración o ingeniería, verificar si los canales virtuales han ayudado o no a mejorar en sus estudios a los alumnos de la UTP, determinar si es aceptado el reporte de las horas que los alumnos emplean semanalmente para estudiar en los canales virtuales, evaluar si existe relación entre las recomendaciones y los turnos de los estudiantes de la UTP, y finalmente determinar la cantidad necesaria de recursos en el servidor de aplicaciones donde se alojan las diferentes aplicaciones de la universidad. Doy pase a mi compañera Jennifer. A continuación voy a indicar sobre la determinación de términos estadísticos para nuestro proyecto. En la población es todos los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú del periodo lectivo 2019-2. Nuestra muestra es de 60 alumnos de la UTP de la carrera de Ingeniería y Administración de la sede Limicentro del periodo lectivo 2019-2. Nuestra unidad de análisis es un estudiante de la Universidad Tecnológica de Perú de la sede Limicentro del periodo lectivo 2019-2. Nuestras variables son horas, tiempo, que es la frecuencia, y la preferencia. El tipo de variables que estamos utilizando es cualitativa nominal y cuantitativa discreta. La recolección de la información es para obtener las variables de nuestro estudio aplicamos una encuesta de 14 preguntas a 60 estudiantes de instalaciones de la UTP acerca de las preferencias de estudio de los alumnos de la UTP. Para ello, para nuestro planteamiento número 1, hemos hecho la distribución muestral con varianza conocida, lo cual se relaciona a la pregunta número 9 de nuestra encuesta. El objetivo de este planteamiento es determinar el tiempo que consideran estar el canal Hugo los alumnos de la UTP. El laboratorio de soporte de la UTP realizó una investigación sobre cuánto tiempo apropiado se considera para estar en el canal Hugo, teniendo como media 2.13 horas y una desviación estándar de 0.82 horas. Si se tiene una muestra de 60 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esta muestra sea menor a 2 horas? Para ello, los datos de nuestra muestra es: como media tenemos 2.13 horas,
Como desviación estándar tenemos el 0.82 y nuestra muestra es de 60 alumnos. Aplicando la fórmula para distribución muestral, obtenemos el siguiente resultado, donde z es menor a menos 1.23. Y usando la tabla de distribución muestral obtenemos el resultado de 0.10935, lo cual indica que la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 2 horas es un 10%. Para el planteamiento número 2, que viene a ser el intervalo de confianza para la media con varianza desconocida, está relacionada a la pregunta número 3 de nuestra encuesta, lo cual el objetivo de este planteamiento es definir las horas semanales que utilizan los alumnos de la UTP en los canales virtuales. La Universidad UTP brinda a sus alumnos el servicio de los canales virtuales. Si una muestra aleatoria de 60 alumnos utiliza un promedio de 2.35 horas por semana, con una desviación estándar de 0.95 horas, encuentra el intervalo de confianza del 95%. ¿Cuántas horas semanales utilizan este canal virtual? Los datos de nuestra muestra es 60 alumnos con un promedio de 2.35 horas y con una desviación estándar de 0.95. Aplicando nuestra fórmula para este intervalo de confianza para la media, lo cual encontramos como resultado de 2.11 a 2.59. ¿Qué quiere indicar esto? Que con una confianza del 95%, el promedio de uso semanal de los canales virtuales es de 2.11 a 2.59 horas por parte de los alumnos de la UTP. Gracias. A continuación doy paso a mi compañera Grace. Tu audio, compañera. Disculpe. Para seguir con el planteamiento número 3, planteamiento de confianza para la media de una población con variancia poblacional desconocida, que nos hace referencia a nuestra pregunta número 7 de la encuesta y de nuestros objetivos específicos, identificar el promedio de alumnos que usan frecuentemente las PCs. Dentro de la Universidad Tecnológica del Perú se visualiza que, siguiendo una distribución normal de una media desconocida, en promedio de una muestra de 60 alumnos elegidos al azar para el uso frecuente de las PCs, presenta una media de 2.55 y una desviación típica muestral de 1.33. Calcular el intervalo de confianza con un 95% para la media de una población de todos los alumnos que usan frecuentemente las PCs. Tenemos unas derivadas parciales de 1.33, un número total de población de 60 y una media o variable de 2.55. Usando la fórmula de desviación estándar nos da un resultado, usando la fórmula de intervalo de confianza nos da un resultado de 2.213 a 2.89. Con esto se podría decir que con un nivel de confianza del 95%, el promedio de alumnos que utilizan PC está comprendida desde 2.213 hasta 2.89. Con el planteamiento número 4, intervalo de confianza para la proporción de una población, que nos hace referencia a la pregunta número 5 de nuestra encuesta y de nuestros objetivos, determinar el porcentaje de alumnos que consideran que el canal virtual de la UTP es útil. La Universidad Tecnológica del Perú desea conocer si los canales virtuales son útiles. Se realiza una encuesta a un grupo de 60 personas elegidas aleatoriamente para que indiquen si les ha servido o no a 31 de dichas personas les ha servido los canales y el resto no. Obtener un intervalo de confianza al 95% para el porcentaje de alumnos a los cuales les ha servido los canales virtuales. Tenemos un número de intervalos con una proporción usando la fórmula de desviación estándar de 0.391 pi a 0.643. Con esto podemos decir que con un nivel de confianza del 95%, el promedio de alumnos que consideran que el canal virtual de la UTP es útil comprende desde 0.39
1 y 0.643. Significa que el 39.1% y 64.3%. Para continuar, doy pase a nuestro compañero Jordi. Jordi. Sí, bueno. Para el planteamiento 5, y ahora sí. Para el planteamiento 5, prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias, hemos considerado como parte del objetivo evaluar si la concurrencia de utilización de PCs es de los alumnos de administración o de ingeniería. Un tesista de la UTP quiere saber con qué frecuencia utilizan las PC los alumnos de ingeniería y administración, lo cual se necesitó realizar una encuesta teniendo los siguientes resultados. Bueno, como número de muestra, 17 estudiantes de administración, 43 de ingeniería, con una media de 3.68 y 1.82 respectivamente, así como una varianza de 2 y 4 respectivamente. Con un nivel de significancia del 0.025, se desea saber si la concurrencia de utilización de PC de los alumnos de administración es mayor que la de ingeniería. Entonces, bueno, realizamos nuestro planteamiento de hipótesis, ¿no? Como h sub 0, si la utilización de PC de los alumnos de administración era mayor que de los alumnos de ingeniería, y como nuestra segunda hipótesis, si era menor de los alumnos de administración que la de los alumnos de ingeniería. Aplicamos la prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias y podemos indicar que a un nivel de significancia del 0.025 hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Existe evidencia de mayor frecuencia en los alumnos de administración. Como planteamiento número 6, realizamos una prueba de hipótesis para la proporción, haciendo referencia al objetivo de verificar si los canales virtuales han ayudado o no a mejorar en sus estudios a los alumnos del UTP. Entonces, el Centro de Informática de la UTP afirma en una audiencia que los alumnos de la UTP de la Torre Arequipa afirma que menos del 15% no le han ayudado a mejorar sus estudios en los canales virtuales. Se realiza una nueva investigación, para ello se muestra aleatoriamente a 60 alumnos de la Torre Arequipa y se encuentra que 6 alumnos no le ayudan los canales virtuales que les ofrece la UTP. Entonces, se sigue cumpliendo lo mencionado por el centro aplicativo del UTP. Usamos un nivel de significancia de 0.05%. Entonces, número de muestra de 60 alumnos, con una proporción del 0.1. Tenemos nuestra hipótesis nula, donde es mayor o igual al 0.15, y nuestra segunda hipótesis, donde es menor a 0.15. Aplicamos nuevamente la prueba de hipótesis para la proporción, y podemos decir que a un nivel de significancia del 5% no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Lo que dijo el Centro de Informática de la UTP se cumple. Ahora doy pase a mi compañero Nick para el planteamiento número 7. Buenas noches con todos. Planteamiento 7, ¿no? Prueba de hipótesis para la varianza de una población. De la pregunta número 9. La Universidad de la UTP desea determinar el reporte de las horas que los alumnos emplean semanalmente, ¿no? Para estudiar en los canales virtuales que tiene la universidad. Entonces, se va a realizar una encuesta a 20 alumnos que da como resultado una varianza de 0.6 horas. Si el reporte tiene una varianza mayor a 0.5, mayor será rechazado. Existe evidencia que el reporte tenga una varianza mayor a 0.5 horas. Se usará un nivel de significancia de 0.05. Como podemos ver en el planteamiento,
El sub 0 es la varianza es mayor o igual a 0.5. En caso la varianza sea mayor, se escoge la hipótesis 1. En la fórmula se va a determinar el número, que son 20 alumnos, menos 1 por 0.6, que nos va a dar el resultado de 22.8. Entonces acá en la tabla se puede ver que está dentro del límite, ¿no? Que es de 30,144. El reporte es aceptado ya que la varianza es menor a 0.6 horas con una significancia de 0.05%. A ver, planteamiento 8. Ya. Prueba de independencia. Pregunta número 13. ¿No? Se estudia a 60 alumnos del UTP entre el turno mañana y turno tarde, de los cuales se les realiza la siguiente pregunta, ¿no? ¿Recomendaría los canales virtuales con las siguientes alternativas? No, puede ser o sí. Acá se observa la tabla de contingencia, se determina entre turnos y recomendaciones. Ahí podemos ver los datos. No, en la mañana son 2 y en la tarde 4. Puede ser, en la mañana son 11 y 12, sí, 16 y 15. Entonces la pregunta viene, ¿existe relación entre las recomendaciones y los turnos de los estudiantes de la UTP con un alfa del 5%? Entonces, acá, en el cuadro, ¿no? La hipótesis, sub 0, dice, no existe relación entre las recomendaciones y los turnos. En caso de hipótesis 1 sería, existe relación entre las recomendaciones y los turnos. Como se puede observar, la significancia del 5% es 1 menos alfa igual a 95%. En el estadístico se observa, ¿no? Todos los datos ya mencionados, que debemos tener el resultado 60, que debe determinar. Acá se va a usar la fórmula de x al cuadrado, que es igual a todos los datos que mencionamos en el O y en el F, ¿no? Entonces nos va a determinar un valor de 0.6765, y en la región de rechazo, como se puede observar, va a ser por el número de filas y ahí por el número de columna, ¿no? En lo cual x al cuadrado 1 menos alfa nos va a determinar el 5.9915. En conclusión, se puede observar que el x sub al cuadrado es igual a 0.6 menor a 5.915, que viene dando, ¿no? Entonces, en conclusión, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, no existe relación entre las recomendaciones y los turnos. Bueno, hago pasar a mi compañero Percy. Bien, continuando con la exposición, voy a mencionarles el planteamiento número 9 que hemos desarrollado. Esto está relacionado a la regresión lineal. Deseamos predecir cuánto tiempo se invertirá de forma semanal de parte de los alumnos con edad igual a 27 años en los canales digitales, ¿no? Para ello se tiene la siguiente muestra. En este momento tenemos una muestra de 7 alumnos, ya que se requiere saber el tiempo invertido en las plataformas digitales en función a su edad del alumno. Bien, en este caso vamos a tomar la muestra, que son de 7 alumnos. Primero tenemos que identificar la variable dependiente. En este caso, la variable dependiente, a ver, sería la edad del alumno. Perdón, la variable independiente sería la edad del alumno y la variable dependiente o de interés sería el tiempo en horas. Reemplazando estos valores, aquí X es nuestra variable independiente y Y es nuestra variable dependiente.
reemplazamos estos valores en nuestra tabla. Finalmente, nuestro B sub 1 tiene el valor de 0.29 y nuestro B sub 0 tiene 8,70. Hacemos un reemplazo en la fórmula y de esta manera podemos obtener que si nosotros colocamos el valor de 27, que es la edad, vamos a interpretar que en este caso va a usar de forma semanal 16.4 horas. Eso es lo que se espera que pueda usar las personas de 27 años de forma semanal. Ahora, vamos a continuar con el siguiente planteamiento número 10 que estamos viendo. En este caso vamos a hablar del tema de regresión múltiple. La regresión múltiple es similar, la única diferencia es que en este caso se tiene más de una variable independiente. En este caso, vamos a plantear nuestra pregunta. En este caso sería, se ha reunido la siguiente información de una muestra aleatoria de los alumnos de la UTP en el periodo lectivo 2019-2, donde se intenta predecir la cantidad de recursos de memoria RAM que debe tener configurado en el servidor de aplicaciones, con base al número de usuarios concurrentes y la calidad de resolución del video que consumen los estudiantes de la UTP en la plataforma. Bien, nuestra variable, en este caso sería, a ver, nuestra variable dependiente sería la cantidad de memoria, la cantidad de megabytes, y en este caso nuestra variable independiente sería la cantidad de usuarios concurrentes y la resolución en píxeles. Continuando con la diapositiva, aquí vamos a mostrar la resolución. En este caso también son 7 alumnos en nuestra muestra. Reemplazamos en nuestra X sub 1 y X sub 2 para poder obtener, y la Y, ¿no? En este caso que es la variable dependiente. Hacemos los cálculos correspondientes y tenemos como resultado el B sub 0, 277, el B sub 1, 0,31, el B sub 2, menos 20. En este caso podemos interpretar que B sub 0, si no se tienen usuarios concurrentes y tampoco se consumen los videos con calidad en píxeles, el número de megabytes requerido será de 277. Según el valor que se obtiene de B sub 1, si incrementamos en una unidad en la cantidad de usuarios concurrentes, el consumo de memoria RAM aumentará a 0,31 megabytes, manteniendo constante la cantidad de resolución del video en píxeles. Teniendo el valor de B sub 2, por cada incremento de una unidad en la cantidad de la resolución en píxeles, el consumo de memoria RAM disminuirá en 20,56 megabytes, manteniendo constante la cantidad de usuarios concurrentes. Esta sería la interpretación de nuestra regresión múltiple. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a observar las conclusiones. En conclusión, con las cifras obtenidas tenemos que los alumnos prefieren estudiar en sus casas. Muchos de los estudiantes no utilizan Hugo debido al tiempo que se requiere, dada que son claves virtuales y presenciales dadas por la universidad. Las estadísticas nos arrojan que muchos de los alumnos tienen horas de estudios muy bajo, puesto que la mayoría de nuestros encuestados trabajan y les es muy difícil utilizar estos métodos de estudio. Con una muestra de 60 alumnos se obtuvo que la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 2 horas, en un 10%. Ahora vamos a ir a las siguientes conclusiones también. Con una confianza del 95% se concluyó que el promedio de uso semanal de los canales virtuales es de 2,11 a 2,59 horas por parte de los alumnos de la UTP. El promedio de alumnos que consideran que el canal virtual de la UTP es útil comprende desde 39,1 y 64,3. Existe evidencia de que los alumnos de administración son de mayor concurrencia en la utilización de PC que los alumnos de ingeniería. No existe relación entre las recomendaciones y los turnos de los estudiantes de la UTP. Recomendaciones. En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico de este texto, se recomienda lo siguiente: extender
los estudios expuestos en esta investigación a la forma de estudio remoto de los alumnos de la UTP. Trabajar en mejorar el modelo dinámico de las clases virtuales utilizando en esta investigación para determinar un sistema efectivo en el aprendizaje de los alumnos de la UTP. Analizar con mayor detenimiento y buscar la razón de por qué los alumnos tienen horas de estudio muy bajo, puesto que la mayoría de nuestros encuestados trabajan y les es muy difícil utilizar estos métodos de estudio. Realizar un estudio del estado actual y potencial del uso no frecuente de los canales virtuales de la UTP por parte de los alumnos. Finalmente, a ver, Con eso concluiríamos la exposición, profesor. Muchas gracias y buenas noches. muchas gracias. Buenas noches. Ya, chicos, voy a cerrar la sesión para de una vez subir el link, ¿ya? Sí, buenazo, ya. Nos volvemos a unir entonces, ya, en otro link.